Está con nosotros Miguel Ángel Temprano. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Antonio. Bueno, buenos días desde Davos, donde la imagen está siendo un poco de nerviosismo. Nerviosismo alrededor de la llegada de Donald Trump. Va a hablar Milei en menos de una hora, o en torno de una hora. Va a hablar virtualmente también Trump, en una sensación europea de que la presión sobre Europa va a ser salvaje. ¿Compartes el nerviosismo que se ve aquí en Davos, sobre todo con la situación europea? Comparto que estén nerviosos y además hasta cierto punto porque ninguno de ellos ha hecho previamente los deberes. La llegada de Trump se sabe ya de una manera efectiva que es desde hace 2 meses y se intuía desde hace bastante más tiempo. El problema está en que, vuelvo a decir lo de siempre, Europa, muy lejos de ser o de acercarse a lo que es un país, lo que es un club de amigos y que además cada vez están menos avenidos. Y particularmente ahora a los amigos del hombre más poderoso del mundo, el resto de los miembros del club los denosta. Ejemplo, Meloni. Entonces, Meloni, que por cierto no lo está haciendo nada mal en Italia. A pesar de que se la tachó de fascista y de todo ese tipo de cosas, su gestión está demostrando que es bastante efectiva. Tenemos una presidenta que está completamente fuera de juego, me refiero a von der Leyen, no soy capaz de entender por qué la volvieron a nombrar y bueno, no me extraña que estén así porque están totalmente fuera de juego. No obstante, yo digo lo que he dicho ya varias veces, muchas veces no hay mal que por bien no venga y que entonces a lo mejor esto lo que provoca es una mayor unión de los europeos, pues porque no podemos seguir siendo un simple club de amigos donde los ricos pagan a los pobres para realmente ellos ser quien hacen las obras en los territorios de los pobres. Entonces, o esto cambia o no tiene ningún sentido, sobre todo cuando tenemos a alguien sentado en el oval que lo que le apetece realmente es que Europa no esté unida. Decía Trump en la jornada de ayer, en un tuit de estos en Truth Social, en su red, que él no quiere dañar a Rusia, pero que si no da Rusia pasos hacia la mesa de negociación y hacia llegar al final de la guerra de Ucrania, dice, no tendré otra alternativa que aumentar las sanciones, los impuestos y las tarifas arancelarias, porque hay que acabar con esta guerra ya. Está subiendo no solo la presión sobre Putin, sino que va aceptando una parte del discurso tanto de Ucrania como de la OTAN Trump, situándose en el centro, pero un poquito escoradito, muy poco, alrededor de la OTAN y de Ucrania? Bueno, yo creo que esto lo que está demostrando es que Trump habla un poquito más de la cuenta. El que dice cosas que luego son incumplibles. Dijo que acabaría con la guerra en 24 horas y se ve que es bastante más complicado de lo que él querría. Y sobre todo yo creo que no es realmente consciente o no lo quiere ser o intencionadamente demuestra lo que dice, no tengo ni idea, pero de que los aranceles no son ni mucho menos la solución a todos los problemas y que muchas veces los aranceles se te pueden volver como un boomerang. Entonces, esto de simplemente decir que yo cargo con aranceles a todo aquel que vaya a traer productos a Estados Unidos, se te olvida que el mundo está cada vez más globalizado y que esa globalización hace que los otros también tengan armas tan potentes o más como las tuyas económicamente hablando, para contrarrestar lo que tú le haces. Obviamente, a él lo que quiere ahora es acabar con la guerra, pues porque fundamentalmente por 2 motivos. Yo creo que se ha dado cuenta de que si Estados Unidos quita el apoyo a Ucrania, cosa que ha dicho ya que lo va a hacer, el apoyo viene a suponer aproximadamente el 80% del apoyo exterior que recibe Ucrania tiene su origen en Estados Unidos. Por lo tanto, si lo quita, le acabas de dejar la vía libre a Rusia a que invada toda Ucrania. Por lo tanto, dices, por una parte no lo puedo hacer, que era mi pretensión, porque si lo hago, eso significa darle toda Ucrania a Rusia. Y por otra parte, yo necesito alguna medida que esto haga que se acabe de una manera rápida. Y no la hay. No la hay salvo convencerles. La inmensa suerte que ha tenido es que Rusia está agotada ya.
De Ucrania no hablamos, pero Rusia está agotada. Necesita acabar esta guerra. Esto es como la madre que está lidiando con los niños toda la tarde porque no hace más que gritar, ya desesperada llega por la noche el padre y le dice, diles algo, el padre se lo dice y los niños se calman. Resulta que realmente el padre no ha hecho nada, sino que es que los niños ya estaban agotados de estar toda la tarde gritando y deciden que es el momento de calmarse. Pues más o menos esto es lo que le puede pasar a Trump. Apuntarse un tanto que quizás no se lo merezca, pero que lo necesita y lo necesita rapidísimamente para decir yo soy aquí el benefactor, el pacificador y además mi país ya no se gasta dinero en apoyar a los ucranianos, a los cuales si no apoyo estoy dando vía libre a Putin hasta el final. De hecho, ya han dicho los rusos de que a qué le llama el acuerdo. Dijo Kaja Kallas ayer que Trump tenía razón. Dijo Dombrovskis, sin decirlo, que Trump tenía razón, pero Kaja Kallas dijo literalmente, Trump tiene razón. Tenemos que gastar más dinero en defensa. Hay que caminar hacia el 5%. Dijo Zelensky, si tiene que ser el 5%, que sea el 5%. Pero, ¿se puede alcanzar un porcentaje de Producto Interior Bruto, de presupuesto sobre Producto Interior Bruto, si ni tan siquiera Estados Unidos, como el 5%, si ni tan siquiera Estados Unidos llega al 5%? ¿Y qué significaría para los países europeos caminar, no tener este año el 5%, pero caminar hasta el 5%? Y una tercera derivada, ¿qué significaría para España, que está en la cola con un poquito más del 1%, caminar hasta el 5%? ¿Cómo se puede hacer eso sin tocar el sistema de bienestar social? Bueno, lo que dijo Kaja Kallas, la representante de política exterior de la Unión Europea, que pensemos que realmente es la única que no depende directamente de von der Leyen, es decir, que tiene una autonomía bastante importante, tiene toda la razón. Hemos visto que tenemos en las puertas de Europa, en nuestra frontera este, a un país hostil en el sentido de que se anexiona el vecino simplemente porque cree que le toca. Entonces, eso es un verdadero problema, pero luego además tenemos problemas por otras zonas que lo que obligan es que tengamos un ejército más armado. No nos olvidemos que cuando hablamos de ejércitos, todo el mundo está pensando en armamento y material, en plataformas de disparo, en carros de combate, en todo ese tipo de cosas. Pero realmente los ejércitos, donde tienen su principal coste y con mucha diferencia, es en el coste de salarios, es decir, la parte humana a la soldada que hay que pagarla, que no es gratuita, ¿no? Entonces, eso es un problema que haya que pagar esa gran cantidad, pero por otra parte no queda más remedio que hacerlo. Hay que tener ejércitos más grandes, ejércitos más entrenados y ejércitos con mejor armamento y material. Por lo tanto, eso se traduce cuando lo llevas a dinero. Y cuando lo llevas a dinero y lo comparas con el PIB, significa que tienes que crecer. Ahora bien, nos encontramos en que Europa ha creado una ideología, por otra parte muy válida, que es la Europa del bienestar. Y digo muy válida porque al final los países los componen los ciudadanos y los gobiernos están para servir a los ciudadanos. El problema es hasta cuándo y hasta dónde se puede hacer que los ciudadanos tengan con los impuestos que pagan, tengan un servicio del bienestar lo suficiente para lo que ellos quieren. Y ahora mismo eso no se puede. Y no se puede por un simple y sencillo motivo, que es que Europa se está envejeciendo a marchas forzadas, lo cual significa que los pagadores, es decir, los contribuyentes, los ciudadanos contribuyentes al sistema, se pasan a convertir en ciudadanos receptores de las ayudas. Llamemos las ayudas, permítanme, a las pensiones. Además, contra la esperanza de vida aumenta más y el estado del bienestar sufraga todos los tipos de gastos médicos y asistencia biosanitaria, eso cuesta también más dinero. Por lo tanto, alargando el periodo de vida sin alargar el periodo de trabajo, como está ocurriendo en Europa y particularmente en España se quiere trabajar todavía menos, pues el estado de bienestar es insufragable. Pero es de ahí del único sitio donde tú puedes quitar dinero para aumentar la defensa. No nos olvidemos de un pequeño detalle para que entendamos la magnitud. En España, el coste de pensiones, simple y llanamente por crecimiento natural, crece un 3%, independientemente de las subidas que haya o que deje de haber.
Es decir, todos los años las pensiones, por el paso de ciudadanos contribuyentes a ciudadanos subsidiados, aumenta el presupuesto en un 3%. Eso es una barbaridad. Eso es una verdadera barbaridad. ¿De dónde sacas el dinero para quitártelo? Bueno, pues lo primero es, no te queda más que ser más eficiente. Bueno, ya estamos viendo que administraciones como la que tenemos en España de eficiencia carecen. Yo creo que carecen por conocimiento y carecen por ideología, por ambas cosas. Entonces, no hay eficacia en la administración pública. Cada vez aumenta el número de funcionarios, pero no de funcionarios, no de policías, no de médicos, no de gente en que está a pie, sino de administrativos. Ese es el gravísimo problema. Es decir, la administración cada vez es más pesada, pero no en lo que realmente el ciudadano necesita. Médicos, policías, maestros, ese tipo de cosas, sino en administrativos. Gente que nos guste o no nos guste, lo único que hace es mover papeles. Por lo tanto, lo veo complicadísimo. El único país que está en capacidad económica para hacer esto es Alemania. ¿Y por qué? Pues porque no voy a analizar los motivos por los cuales lo han hecho bien o no bien, pero el asunto es porque su deuda sobre PIB es una deuda muy contenida. Pero el resto de los países, y estoy diciendo Italia, España, Francia, es imposible. Es totalmente imposible. Y son los realmente países que aumentando su presupuesto el gasto de defensa sobre PIB de una manera sustancial pueden contribuir a una defensa importante, tal y como pide Kallas, que por cierto es muy lógico. No sé si llega al 5%, pero es que en España es que estamos lejísimos del 2%, que es el mínimo minimorum. Claro, así ocurre que cuando vas a las unidades militares, a las unidades de combate, te encuentras con que la mitad del material está inutilizado por falta de mantenimiento. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel Temprano. Buen día, buen negocio. Igualmente, que te vaya bien por la nieve. Un abrazo. Buen día.